este caso vamos a continuar con un concepto, un tema que estuvimos observando en la clase previa y que tiene que ver con las asociaciones en la escritura teatral, es decir, en relación con este concepto, para tratar de seguir profundizando sobre de qué hablamos cuando hablamos de asociaciones, vamos a traer dos nuevos elementos que son, por un lado, la pareidolia y por otro lado, la famosa metáfora, que creo yo nos sirven como para poder seguir profundizando en relación a tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de asociaciones, ¿no? Al momento de escribir, que como mencionábamos en la clase anterior, decíamos que el hecho de escribir es una actividad asociativa, es decir, es una actividad que implica un juego asociativo de elementos que en el mejor de los casos construye un sentido, un relato poético, a partir justamente de las diferentes intervenciones, de los diferentes elementos que asocio al momento de relatar acción, al momento de escribir un relato dramático. Y como les decía, en el caso de hoy tenemos estas dos palabritas que creo yo contribuyen para profundizar el sentido del concepto de estos mecanismos asociativos. Uno es la pareidolia, que es una palabra que la podemos asociar con el concepto mencionado en la clase anterior, vinculado a la apofenia, una palabrita pareidolia también griega. Y en este caso la pareidolia se vincula con la apofenia en el sentido que se asocia, digamos, en el sentido de encontrar forma y justamente sentido en patrones vagos, o incluso en ver en patrones una inducción al sentido que quiero figurar. Es decir, tal vez la diferencia con la apofenia tiene que ver con que la apofenia se presenta, quizás está más vinculada a lo azaroso, a lo inesperado. Es decir, yo voy caminando por la calle y sin esperarlo me encuentro con algún suceso aleatorio que de golpe me habla de la obra que estoy escribiendo o de algo vinculado a lo dramático que estoy trabajando en ese momento. La pareidolia, tal vez, la diferencia está en que de algún modo yo construyo sentido, hay una inducción de querer construir un sentido sobre lo vago de un patrón que tiene tal vez una deformidad de ese sentido o un sentido no tan claro, algo más difuso. La pareidolia, para ponerlo como ejemplo y generar un concepto más esclarecedor desde un ejemplo, es el famoso juego de las nubes. Lo podríamos identificar como el famoso juego de las nubes, es decir, de encontrar un sentido, dibujos en la forma de las nubes. Aquí en este caso, por ejemplo, esta que vemos acá, donde podríamos observar tal vez un sombrero, la nube que sostiene el dedo, ¿no? Podríamos observar un sombrero o tal vez podríamos ver una especie de ovni, de plato volador, como el de las películas, tal vez con mucho esfuerzo, una especie de autito o de balsa. Es decir, la pareidolia es el ejercicio de encontrar un sentido, una forma en lo difuso de unos patrones vagos iniciales. Ese es el ejercicio del juego pareidólico. Y por otro lado, el otro famoso concepto conocido y tal vez más mencionado es la metáfora,
que la metáfora podríamos decir que puede ser el resultado de los mecanismos asociativos que mencionamos, es decir, disociación, apofenia, pareidolia, son de algún modo mecanismos que pueden colaborar a construir el sentido poético, metafórico de un material. Está vinculado justamente a la relación de elementos no relacionados, un tipo de relación singular, particular, vinculado a esa figura que combina elementos para profundizar justamente un determinado concepto, una determinada emoción, una determinada imagen. Es decir, la metáfora es aquello que se conoce como la polivalencia de sentido. Es decir, es la posibilidad de presentarle a un lector, un espectador, una imagen, un suceso determinado, un hecho material determinado delante de sus ojos, ya sea como espectador o como lector, y que ese hecho material que le presento de alguna manera, de algún modo, le permita construir al mismo tiempo una polivalencia de sentido, que le otorgue diferentes sentidos para poder potenciar su imaginación, para poder viajar con su imaginación, no solo con lo que está viendo delante suyo, sino también con todo lo que eso está aludiendo y que lo hace de algún modo elevarse en ese campo metafórico, en ese campo de sentido de la metáfora. A eso nos referimos cuando hablamos de polivalencia de sentido, es decir, un hecho que produce sentidos diferentes en términos asociados justamente a la metáfora, ¿no? La posibilidad de varios sentidos, de una polivalencia de sentidos. Hay un lindo comentario que leí una vez de Borges en relación con la metáfora, donde él justamente dice que nosotros como los humanos, como humanos, perdón, que somos, prácticamente lo que hacemos es metaforizar por instinto, dice, en términos del lenguaje, ¿no? de nuestro lenguaje. Porque él de algún modo lo que sostiene es que, lo que dice, ¿no? en esto que leí, es que cuando a nosotros como humanos nos sucede alguna aventura, alguna dicha, algún momento de felicidad tan grande, o todo lo contrario, una desventura, un momento de tristeza profunda, lo que hacemos justamente, dice él, para poder alcanzar, para poder reflejar en palabras ese sentimiento, es metaforizar. Acudimos a la metáfora, es decir, no nos alcanza con decir nos sentimos bien, felices, o nos sentimos tristes, mal, sino que en términos del lenguaje tendemos casi a metaforizar por sentido, a decir, me siento como si tal cosa, como si tal, es decir, necesitamos asociar figuras para poder comunicar la sensación, la emoción que nos está de algún modo atravesando en ese momento. Es creo, una linda manera de poder entender también de qué hablamos cuando hablamos de metáfora al momento de escribir. Entonces, estas dos nuevas palabritas, por un lado pareidolia y por otro lado esta palabra metáfora, que podríamos decir que agrupa a estas palabras que venimos mencionando y que se refieren a estos mecanismos asociativos. Creo que definir alguna de estas palabras nos ayuda a hacer que ese terreno general de las asociaciones, una palabrita abstracta, que ese terreno general de las asociaciones, es decir, la actividad de fragmentarla en algunos conceptos, colabora para acercarnos un poco más a comprender justamente de qué hablamos cuando hablamos de jugar asociativamente al momento de escribir.